Perú Libre, virtual congresista, ella, Zaira Arias Berrocal, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, Zaira? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime. Saludar a toda tu audiencia y, bueno, a utilizar este espacio para llevar la voz del Partido Perú Libre y del maestro Pedro Castillo Terrón. La señora Keiko Fujimori ha hecho una invocación precisamente al señor Castillo a no seguir con lo que ella llama una campaña de división y de odio. Cito a la señora Fujimori: hace mención a la lucha de clases, a dividir a los peruanos entre ricos y pobres, y este tipo de división le hace daño al país. Este discurso, que además lo escuché a la mañana, temprano lo hizo desde Chota, ¿qué pretende? Es decir, ¿cuál es la idea de generar esta suerte de división entre ricos y pobres, como él mismo lo ha señalado? Bien, yo creo que la campaña de odio la están haciendo desde otros frentes. Hemos visto cómo a partir de los resultados en donde el maestro gana con un contundente respaldo de la población, se ha llevado una contracampaña de terruqueo, una contracampaña de sindicar a ciertos congresistas, incluso a los ronderos, como terroristas. Y yo creo, como joven, te puedo decir como joven estudiante, que eso no es saludable para nuestra democracia. Entonces, basta sí de la campaña de odio, pero desde otros frentes, desde la prensa hasta de partidos políticos que sindican de terrorismo a un partido profundamente democrático y que no tiene ni un ápice de lo que ellos indican, ya que no ha habido ninguna tacha, ninguna observación en el Jurado Nacional de Elecciones, ya que todos sabemos que alguien procesado por estos actos no puede participar en estas elecciones democráticas. Así que ya basta del terroqueo, ya basta de la estigmatización a nuestros ronderos, a nuestros provincianos. Creo que los luchadores sociales se han ganado en estas elecciones un espacio y merecen también representar a la población, en este caso las más olvidadas, las más discriminadas, las más marginadas. Pero justamente yo le hacía mención a esta declaración del señor Castillo, y lo cito: esta es una competencia entre los ricos y los pobres, la lucha entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo. ¿Cuál es la intención? Quiero insistir con esa pregunta. Es decir, el señor Castillo lo dijo, yo lo escuché en vivo, entonces nos quedó un poco el ruido. ¿Cuál es su interpretación en todo caso? La interpretación es que en efecto hay una reacción por parte de ciertos sectores, ¿no?, por terruquear al Partido Perú Libre y a su representante, que es el profesor Pedro Castillo, ¿no? Lo que nos hace a nosotros a pensar es de que ellos ven en peligro los privilegios que, gracias a esta Constitución, a este marco legal, ha permitido que, por ejemplo, se den contratos de la corrupción, ¿no? Contratos, o se designen, por ejemplo, tribunos del Tribunal Constitucional, así como fiscales y jueces a dedo. Por eso existen los hermanitos, los cuellos blancos, y lo que nosotros planteamos es una reforma profunda, judicial, tributaria, económica, en todos los sentidos, y creemos pues que esta campaña de odio no está viniendo desde nuestro flanco, ¿no? Nosotros llamamos a todos los peruanos, creemos que todos somos ciudadanos de esta hermosa patria y queremos consensuar, y es por ello que el maestro ha abierto el diálogo a todas aquellas agrupaciones políticas, a todos aquellos agrupaciones colectivos que estén de acuerdo con cambiar la Constitución y que quieran dialogar y poner al Perú primero de sus contiendas políticas, de sus intereses particulares. Ahora, en ese talante democrático que usted rescata de su agrupación Perú Libre, yo quería preguntarle: ustedes están, digamos, decididos a llevar adelante, a impulsar una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución. Mi pregunta es: eso tiene que pasar por un referéndum. La gente, el pueblo, tiene que decir: quiero una nueva constitución y no quiero una nueva constitución. Solo una curiosidad: ¿qué pasa si en el referéndum el pueblo dice que no quiere cambiar la constitución? ¿Qué van a hacer ustedes? Por supuesto, vamos a respetar la voluntad popular como siempre lo hemos hecho, ¿no? Nosotros estamos seguros de que ese escenario no va a suceder porque de por sí ya este 11 pasado de abril la población ha respaldado no tan solo al maestro Pedro Castillo, sino a su propuesta principal, que es ir por la Asamblea Constituyente. Ojo que es el 19% de los votos, entonces, digamos, redondeemos a 20. Hay un 80% de la gente que no ha respaldado en las urnas al señor Castillo. Entonces, no necesariamente es una mayoría, puede ser a través de los votos válidos. Entonces, mi pregunta es: si el pueblo dice que no cambiar la Constitución, que no desea, y lo dice en las urnas, en un referéndum, no cambiar la Constitución,
¿Ustedes no van a insistir con el cambio constitucional o van a insistir a través de otros mecanismos? No, yo creo que el carácter de la consulta popular es determinante, ¿no? La población va a tener que decidir si sí o si no. Ahora, no es tan cierto lo que tú mencionas de que tan solo es una minoría. Perú Libre, claro, ha llevado la propuesta, pero recordemos también otras fuerzas de izquierda que han propuesto la nueva constitución, incluso fuerzas de derecha, Acción Popular, Victoria Nacional, el señor incluso Martín Vizcarra, también están de acuerdo con una nueva constitución y creemos que llegó el momento en el Parlamento de generar los consensos y hacemos un llamado a los partidos políticos a cumplir con sus promesas de campaña y que cuando se plantee la nueva constitución vía asamblea constituyente la respalde. Ahora, otra de las cosas que señalan en vuestro plan es la posibilidad, y también en declaraciones, ¿no?, la posibilidad de nacionalizar o de expropiar eventualmente. Esto último no está muy claro. Deme solo 3 casos muy puntuales de lo que se nacionalizaría, a través de qué manera, y si es que también se buscaría expropiar algunas empresas, recursos estratégicos. Explíqueme eso, por favor. Bueno, entendamos que el carácter de la nacionalización es de nuestros recursos, o sea, es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos el litio, tenemos el gas, y por ende, estos recursos son nuestros, ¿no? Expropiar ya es cuando se trata de propiedad privada, en el sentido de que nosotros lo que planteamos antes de la nacionalización es renegociar estos contratos que se han hecho con esas transnacionales, con las mineras principalmente, de las cuales se llevan la gran parte de la torta, por así mencionarlo. El 70% se lo lleva a la transnacional y tan solo le deja el 30%. Eso fuera de muchos beneficios tributarios que también se le da a estas empresas y muchas también de ellas que no pagan ni sus impuestos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a sentarnos con todos los empresarios a dialogar primero, a renegociar estos contratos y buscar la mejor posición para el Perú. Es por ello que nosotros queremos revertir esta proporción en la cual el 70% se quede para el Perú y el 30% se lleve la transnacional. Un caso parecido ha ocurrido en Ecuador y en Bolivia, de las cuales al momento de nacionalizar sus recursos, como por ejemplo el gas, ni una sola empresa minera ha abandonado el país. Muy por el contrario, se han quedado y siguen trabajando de la mano del gobierno, por ejemplo, boliviano, ¿no? Entonces, por ejemplo, también nosotros creemos muy importante, más allá de renegociar y que no, vamos a proceder a la nacionalización de nuestros recursos estratégicos, ¿no? Principalmente con Camisea, ¿no? Nosotros creemos que Camisea es el pan de la educación de nuestros hijos. Necesitamos incrementar el presupuesto en educación, en salud, como pilares fundamentales del bienestar social. Pero para ello necesitamos también aumentar el ingreso fiscal y la única manera que podamos hacer esto es justamente utilizar nuestras riquezas para nuestro beneficio, para el beneficio de todos los peruanos. Eso justamente, la riqueza o la generación de la riqueza es un tema que podría concitar mucha atención de la gente, porque ustedes hablan de destinar el 10% del PBI tanto a la educación como a la salud. La intención es de lo más altruista y saludable. Sin embargo, lo que habría que ver es de dónde salen esos recursos. Es decir, si se buscan recursos a través de la generación de riqueza de parte de la empresa privada para que esta empresa, pagando sus impuestos, pagando canon, y el Estado recogiendo esa ganancia, la destine. Pero cuando se habla de nacionalizar o se habla de eventualmente expropiar, evidentemente el empresariado dice, uy, entonces hay algo que se llama fuga de capitales. No digo que vaya a pasar, pero es una posibilidad. ¿Cómo contemplan ese escenario? ¿Ah? No hemos hablado de expropiar en ningún momento. No, hemos hablado de nacionalizar en caso de que la renegociación no llegue a buen puerto. ¿No? Entonces, primero está la comunicación, creemos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a sentar con todo el empresariado, las transnacionales y el empresariado nacional, ¿no? Y vamos a primero pedirle que paguen sus deudas, ¿no? Actualmente son más de 20.000 millones de soles que grandes empresas, grandes corporaciones le deben al fisco. Y nosotros creemos que no pueden haber sacadas de vuelta, como por ejemplo dilatar procesos judiciales para que al final un tribunal constitucional termine condonándoles las deudas tributarias. Creemos que eso no puede suceder en un Estado que se dice soberano y se dice autodeterminado. ¿Cómo se desactivaría el Tribunal Constitucional a la luz de la propuesta del señor Castillo, que la dijo, por cierto, en este programa, en una entrevista antes de la elección del 11 de abril? Para usted, ¿cómo se realizaría, cómo se desarrollaría esa desactivación del TC?
Bien, lo que nosotros manifestamos con respecto al Tribunal Constitucional, creemos que en el marco, ojo, de una nueva constitución, ¿no? En el marco de una nueva constitución hay que determinar que ahora el Tribunal Constitucional sea el Tribunal del Pueblo. Es decir, que el mecanismo de la elección de los tribunos sea por voto popular. Esto va a ser, evidentemente, que ahora los tribunos, ¿no?, de este nuevo Tribunal Constitucional velen por el bienestar de la población. Porque no puede ser que se encarguen de defender, por ejemplo, los peajes de la corrupción, ¿no?, se encarguen de condonar deudas millonarias a las transnacionales. Cuando llegan los reclamos de los maestros, del personal de salud, de los trabajadores, se tumban todo tipo de reclamo. No, eso está claro, pero ¿cómo los defenestrarían, digamos? ¿Cómo se desactivaría el Tribunal Constitucional, en pocas palabras? Ya lo mencioné, en el marco de la nueva Constitución se va a plantear el nuevo mecanismo de elección de los tribunos. Ya. Y eso pasaría evidentemente por un referéndum y, como lo decíamos al comenzar, tendría que ser el pueblo el que diga sí o no. Así que eso por supuesto, todavía... nosotros creemos que todo tiene que ser por consenso, nada por imposición. En el plan de gobierno, y esto ha también despertado alguna polémica, un ruido en cierta televisión, hablan ustedes de eliminar programas basura. Lo dice claramente, ¿no? Que hay medios televisivos, radiales y escritos que distorsionan la mente de las nuevas generaciones. El Estado no puede regularlos por libre mercado. Entonces, los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión. ¿Cuál va a ser el criterio para lograr este objetivo? Eliminar programas basura, como dicen en su plan. Bueno, el maestro también ha sido muy claro, ¿no? Siempre lo hemos mencionado, creemos que primero tiene que primar el diálogo. Lo que va a hacer el maestro Pedro Castillo va a sentar a todos los canales de televisión de señal abierta, ¿no?, de radiodifusión, justamente para pedirles, ¿no?, que al menos en cierta proporción, en cierto porcentaje de la programación diaria, se destine a la educación. Porque incluso en esta Constitución está contemplada que los medios de comunicación tienen que ayudar a fortalecer la educación del país. Entonces, no podemos seguir transmitiendo, eso tienen que entender también los dueños de los diferentes canales, no podemos seguir contribuyendo a la perpetuidad de la ignorancia de nuestra gente, a que no conozca la realidad nacional, a que prácticamente viva, ¿no?, muchas veces desinformando, porque hemos visto ahorita cómo la prensa ha tergiversado declaraciones del maestro, de la vicepresidenta. Entonces, ese no es el periodismo autónomo, claro, independiente, que se dice imparcial. ¿Qué declaraciones del señor Castillo han sido distorsionadas? Solo para tenerlo claro. ¿A qué se refiere? Sí, el maestro ha salido a mencionar de que toman ciertas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, hace un momento veía en un medio que habían dicho algo así como que el maestro había dicho sobre, si no me equivoco, algo sobre los ricos y los pobres, pero de otra perspectiva, que la gente que tenía mucho dinero vivía en mansiones y que teníamos que acabar con eso, sacando de contexto totalmente lo que dijo el maestro. O sea, ¿es acaso estamos descubriendo la pólvora al decir y al mencionar? Yo no escuché mansiones. Yo lo que hago, aquí lo que hacemos es colocar la cita tal cual. Y como le he dicho hace un momento, él lo que ha dicho es: esta es una competencia entre los ricos y los pobres, la lucha entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo. Eso es lo que él dijo. Lo tengo acá. Sí, bueno, ya lo mencioné. Estoy hablando de otras declaraciones que ha hecho el maestro y que han sido sacados de contexto, así como la declaración de la doctora Dina Boluarte, en donde se refería a la clase media, obviamente impactada por la pandemia, y que en efecto iba a reducirse esta clase media, y sacaron de contexto diciendo que la doctora había asegurado que con nosotros ahora ya no iba a existir clase media, que íbamos a reducir la clase media. Entonces, este tipo de periodismo, direccionando la opinión pública, obviamente, en contra del partido, en contra del maestro, creemos que no es la prensa independiente que ustedes dicen ser. Ahora, en el año 2017 el señor Castillo negoció con la bancada fujimorista para, digamos, ir en contra de la reforma educativa. Lo recuerdo muy bien porque esos años cubrí esa marcha. Y finalmente la exministra Martens salió del cargo, que era el objetivo que buscaba por ese entonces la bancada fujimorista. Además hay reuniones, fotografías que lo muestran al señor Castillo con Héctor Becerril y otros sendos fujimoristas. ¿Qué me dice usted de esos tratos? ¿No estuvieron tan en las antípodas en la marcha magisterial como hoy? Bien, con respecto a la reforma educativa,
fue claro, ¿no? Lastimosamente el maestro Castillo, mejor dicho, lastimosamente el SUTE, que supuestamente se decía quien representaba al magisterio, no pudo hacer lo que el maestro Pedro Castillo y sus docentes hicieron en 3 meses, que fue, por ejemplo, elevar el piso salarial. Habían docentes contratados que ganaban 700 soles al mes, docentes nombrados que ganaban 1.400, y después de la huelga todos pasaron a ganar un piso salarial de 2.200 soles. Y ese es uno de los tantos logros que se logró a raíz de la huelga, porque los maestros no pedían tan solo para ellos, sino también pedían y exigían mayor presupuesto para la educación, mejores condiciones para nuestros niños en los colegios. Ahora, las reuniones que hizo el maestro Pedro Castillo, no a nombre propio, ojo, sino como representante en ese momento de este sector de maestros que estaba peleando por la educación en las calles, fue con todas las bancadas, fue con todas las bancadas en ese momento del Congreso. Entonces, no podemos decir que... Pero principalmente con la bancada fujimorista. Con todas las bancadas se reunió el maestro Pedro Castillo. Y eso tenía que darse porque justamente las negociaciones se hacían en ese momento con el Congreso. Incluso llevaron oficios también a la Iglesia, llevaron a la Tribunal Constitucional. Y creo que están también tratando de sacar de contexto la lucha y la huelga de los maestros en el 2017. Creemos que ha sido reivindicativa y nosotros respaldamos realmente las luchas sociales del pueblo. Ya viene Nano Guerra García, que también es virtual congresista por Fuerza Popular. Solo una pregunta final, hablando de la educación. ¿Usted cree en el enfoque de género? Nosotros consideramos que el enfoque de género ha sido como la portada de una reforma educativa totalmente desligada de la realidad. Nosotros, por supuesto, que queremos alcanzar la justicia social, la justicia de género, por supuesto que sí, pero creemos que la educación tiene que primero ser consensuada entre los padres de familia y los maestros. Es por ello que nosotros planteamos hacer una nueva currícula escolar, convocando a los padres de familia, a los maestros, de tal manera que se discuta, por ejemplo, el tema del enfoque de género, el tema, por ejemplo, de incluir un programa preuniversitario en la malla curricular. Creo que en este momento eso es lo más importante, más allá de cuestiones superfluas, garantizarle el libre ingreso a nuestros hijos a las diferentes universidades públicas del país. Es por ello que queremos mayor presupuesto, es por ello que queremos una nueva malla curricular descentralizada, es por ello que queremos el consenso de toda la comunidad estudiantil educativa para hacer ahora las políticas de abajo hacia arriba, porque ya hemos visto que de arriba hacia abajo nada funciona. Muy bien, Zaira Arias es virtual congresista por Perú Libre y ha estado con nosotros. Gracias, le agradecemos mucho, Zaira, hasta una nueva oportunidad. Que tenga usted muy buenas noches.